Buenos días, buenos días. ¿Qué hicimos la semana pasada, Juan José o Edward? Célula procariota, muy bien, célula procariota, excelente. ¿Y qué iniciamos? ¿Qué Célula iniciamos? Célula eucariota, excelente. Y terminamos célula procariota e iniciamos célula eucariota. Ahora, algunas preguntas, muchachos, ¿de acuerdo? Algunas preguntas. Me gustaría que ustedes me ayuden, ¿de acuerdo? Porque tenemos que repasar esto, porque siempre me he dado cuenta que cuando hago este tipo de repasos, me ayudan, ¿de acuerdo? Giancarlo, el hombre gato, ¿me responderás hoy día? Está calladito ahí. Ustedes no abren cámaras, ¿no? Allá en el otro salón algunos me abren cámaras. Aquí voy a pedir también que algunas me abran cámaras y me respondan. A ver, empezamos. Escuchen. La semana pasada estuvimos hablando de células, aparte de célula procariota. Escúchenme un ratito. Díganme las características que identifican a la célula procariota. Características que identifican a la célula procariota. Carece Ya, de empezamos. carioteca. Ya, no tiene carioteca. No tiene núcleo organizado. Ya, núcleo desorganizado. Va 2. No tiene organelos membranosos. No tiene organelas membranosas. Va 3. ¿No hay más? Muchachos, no evolucionada, no tiene organelas membranosas, no forma tejidos y no forma cromosomas. Ya lo dijeron sus compañeros. Entonces, es la menos evolucionada. No tiene carioteca, no tiene núcleo organizado, no tiene organelas membranosas, no forma tejidos y no forma cromosomas. Cuando decimos que no forma tejidos, estamos diciendo que todos los organismos procariotas son uni o pluricelulares. Unicelular. Unicelulares, muy bien. Y cuando decimos que no tiene cromosomas, ¿cómo se reproducen? Por fisión binaria. Por fisión binaria, no realizan mitosis. No realizan mitosis. Se acabó. Una pregunta, muchachos. Esas son las características generales. Ahora nos vamos a ver estructuras de la célula. Díganme, ¿qué es el nucleoide? ¿Qué es el nucleoide? Buenos días, Benjamín. Gracias por abrir tu cámara. ¿El nucleoide es? El lugar donde se localiza. Ah, muy bien, lugar. Dijiste la palabra correcta. Es el lugar donde se localiza el ADN bacteriano. Lugar donde se localiza el ADN bacteriano. Muy bien. Ahora viene la pregunta. ¿Qué es o cómo es el ADN bacteriano? ¿Cómo es el ADN bacteriano? Circular, muy bien. Circular, Eduard. ¿Qué más? Desnudo, muy bien. Único o múltiple. Único o múltiple. Único. Único, muy bien. O sea, el ADN bacteriano es único, circular y desnudo. ¿Por qué decimos que está desnudo? ¿Por qué decimos que está desnudo? ¿Por qué decimos que está desnudo? Porque no tiene membrana. No, mentira, no es por eso. No es por eso. ¿Por qué decimos que el ADN está desnudo? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué decimos que el ADN está desnudo, muchachos? ¿Quién me ayuda? Tienen que recordarlo. Por algo lo dijimos la semana pasada. Nadie más abre, ¿de acuerdo? Para elaborar proteínas no tiene nada que ver con eso. Abran cámara, por favor, muchachos. No veo a nadie, solamente veo a un compañero suyo que es el valiente. Los demás son unos cobardes. A ver, rápido. ¿Por qué decimos que el ADN está desnudo? ¿Quién me ayuda? Hay algo ahí, hay algo importante. ¿Quién me ayuda? ¿Nadie? ¿No se acuerda? El ADN bacteriano está desnudo porque no tiene proteínas histonas. Gracias, Eric. Esa es la clave. No tiene histonas, no tiene proteínas histonas. Nuestro ADN sí tiene histonas. El ADN procariota no tiene histonas. Por eso dicen que está desnudo. Esa es la clave, porque está sin proteínas histonas. Se acabó el asunto. Muy bien. Díganme, ¿qué es un plásmido? ¿Qué es un plásmido, muchachos? Eric, ¿qué es un plásmido? A ver, Leonardo. Un ADN adicional. ADN adicional. Excelente. Un ADN adicional.
ADN adicional, que puede ser generalmente circular, lo acepto. ¿Y por qué es importante que tenga plásmido? ¿Qué te da el plásmido o qué le da el plásmido a la bacteria? Resistencia. Resistencia, Martín, gracias. ¿Le da resistencia a qué? A fármacos. ¿Ya? Antibióticos al lugar donde... Exacto, muy bien. O sea, hace que la bacteria sea más patógena, porque no va a ser destruida por ejemplo, fagocitosis, va a tener enzimas que destruyen antibióticos y por lo tanto la bacteria va a ser mucho más capaz de producir enfermedades. Ese es el plásmido, por eso es importante el plásmido. Hace que la bacteria sea más patógena. Excelente, muchachos, muy bien. Ahora, díganme, ¿qué puedo encontrar yo dentro del citoplasma de una bacteria? Ribosomas. Ya, ribosomas, ¿qué más? ¿Qué más puedo encontrar yo dentro del citoplasma de una bacteria, aparte de los ribosomas? ¿Puede almacenar algo? ¿Alguna sustancia que se almacene dentro? Glucógeno. Ya, muy bien. Glucógeno, glucógeno. ¿Algo más? ¿Solo glucógeno? ¿Solo glucógeno, muchachos? Proteínas. No, ya, algunas proteínas lo acepto, pero básicamente se encarga de almacenar glucógeno. Se encarga, carbohidratos, Leonardo, muy bien, glucógeno. Se encarga de almacenar sales de azufre, sales de fósforo, y se encarga de almacenar grasas. Eso es lo que almacena, y porque lo necesita, es como una sustancia de reserva que lo necesita para más adelante, punto. Entonces, en el citoplasma de una bacteria encuentro solo ribosomas e inclusiones, que son sustancias que le permiten, sustancias de reserva, que la célula almacena para usarlo posteriormente. Hasta allí no hay problema, punto. ¿Qué recubre al citoplasma? La membrana. La membrana, excelente. Pregunto, ¿qué característica tiene la membrana de una bacteria? Característica de la membrana de una bacteria. ¿Quién me ayuda? No, la membrana. ¿No tiene esteroides? Ah, muy bien. No tiene esteroides. Una pregunta. Químicamente, ¿de qué está hecha una membrana? Químicamente, ¿de qué está hecha una membrana? ¿Quién se acuerda? Fosfolípidos anfipáticos. Ya, ¿y qué más? Fosfolípidos y proteínas. Excelente. O sea, una membrana tiene lípidos y proteínas. Es una membrana lipoproteica. Normalmente nuestras membranas tienen fosfolípidos, esteroides y proteínas. En las bacterias solamente hay fosfolípidos y proteínas, no hay esteroides. Eso es un dato importante que tienes que recordar. La membrana de una bacteria no tiene esteroides, punto, en primer lugar. Segundo lugar, ¿por qué es importante la membrana para la bacteria? ¿Qué función cumple la membrana para la bacteria? ¿Quién me ayuda? ¿Qué función cumple la membrana para la bacteria? A ver, ¿quién me ayuda? Funciona de barrera. Ya, es una barrera, ¿sigue? Es rígida. No, la membrana no es rígida, la pared celular es rígida, pero la membrana no. ¿Qué más? Es responsable de su forma celular. Ya, la forma, sí, lo aceptó, eso es membrana, pero hay algo más. Yo te estoy haciendo la pregunta porque hay algo que la diferencia y que es importante en la célula procariota. ¿Qué controla? Por ahí escribieron algo que ya lo dijeron. ¿Qué controla? ¿Quién me ayuda? ¿Controla él? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Para qué sirve la membrana? Funciones de Dilo, transporte. dilo. Ya, transporte normal, pero hay algo más. Mira, eso de Replicar que el ADN. delimita, eso que delimita la célula, eso que la protege, eso de que controla el transporte es normal en una membrana. Pero en la célula procariota, la membrana cumple otra función. Lo acaban de decir ahorita. ¿Para qué sirve? ¿Qué tiene que ver con el ADN? Duplica. Lo duplica, muy bien, lo duplica. ¿Y qué más? ¿Para qué más sirve? Aparte de duplicar el ADN, ¿para qué más sirve? La secreción de proteínas.
Ya, no, esa secreción sí, lo acepto, pero tiene otra función más importante. En la célula procariota, en la producción de ATP, o sea, metabolismo, se encarga de producir energía para que la célula funcione. Entonces, el dato es este. La membrana de una bacteria, en primer lugar, tiene fosfolípidos, proteínas y no tiene esteroides. Actúa como una barrera y actúa como un medio que controla el transporte de moléculas. Pero lo más importante es que la membrana cumple dos funciones adicionales. La duplicación del ADN y la división celular y la síntesis de ATP, procesos metabólicos de energía. Procesos metabólicos de energía. Punto. Ahí tienes los dos datos. Ahora, pregunto, ¿saben cómo se llaman esas estructuras membranosas que se producen por invaginación de la membrana? ¿Mesosomas? Mesosomas, muy bien. ¿Cuántos tipos de mesosomas manejamos? Dos. Dos, ¿cuáles son? El tabique Tabique y y los laterales. laterales, muy bien. Mesosoma en tabique y mesosomas laterales. ¿Se acuerdan para qué servía el mesosoma en tabique? Para la fijación del ADN en la división. Ya fija el ADN, lo duplica y divide a la célula. El mesosoma en tabique fija el ADN, lo duplica y divide a la célula. Ahí tienes el mesosoma en tabique. ¿Y para qué servían los mesosomas laterales? Producción de ATP. Producción de ATP. ¿Mediante qué procesos? ¿Qué procesos metabólicos se daban ahí? ¿Fotosíntesis? Ya, Fotosíntesis. fotosíntesis, muy bien. Y cuando se realizaba fotosíntesis, ¿cómo se llamaban a estos mesosomas laterales? Cuando se realiza fotosíntesis ahí, ¿qué nombre le damos al mesosoma lateral? ¿Qué nombre le damos al mesosoma lateral? ¿Qué nombre le damos, muchachos? ¿Quién me ayuda? No, se le llama laminillas fotosintéticas. ¿Se acordaron? Laminillas fotosintéticas, porque tienen pigmentos para la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Y también, aparte de fotosíntesis, realiza la respiración celular, formación de ATP. Realiza respiración celular o formación de ATP, punto. Entonces, ya sabemos por qué es importante la membrana. No tiene esteroides y permite la reproducción de la célula y la producción de energía. Importante para las células. Se acabó. Díganme, ¿qué está sobre la membrana celular? ¿Qué hay sobre la membrana celular? ¿La pared? La pared La pared, celular. muy bien. Díganme cuál es el componente químico de la pared celular. Componente químico de la pared celular. ¿Hidroglucano? El peptidoglucano. Peptidoglucano. O mureína, que es lo mismo. Peptidoglucano o mureína. Excelente. Ahora escúchame un ratito. La pared celular es una estructura rígida, fuerte, que le da forma y la protege contra el proceso osmótico. O sea, cuando la célula gana agua, la pared la protege. ¿De acuerdo? Muy bien. Le da forma, la protege, define la estructura, etc. Pero la pared celular, ¿cuántos tipos de pared conocemos? ¿Cuántos tipos de pared manejamos? Dos. ¿Cuáles son? Valeria, Leonardo, ¿cuáles son? Gran positivas y negativas. Gram positivas y gram negativas. Excelente. ¿Me pueden decir cuál es la estructura química de las gram positivas? Estructura química de las gram positivas. ¿De qué están hechas? Peptidoglucano. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Membrana plasmática. No. La pared celular. Ya la membrana está ahí. Sobre la membrana está el peptidoglucano. ¿Qué más tiene? Peptidoglucano. Vamos a colocarlo así. ¿Qué más tiene? Peptidoglucano. ¿Qué más? Sobre el peptidoglucano, ¿qué aparece? Ácido teicoico. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ácido peptidoglucano, ácido teicoico y ácido lipoteicoico. Ácido lipoteicoico. Muy bien, Edward, ¿de acuerdo? Peptidoglucano, ácido teicoico y ácido lipoteicoico. ¿De acuerdo? Punto. Ahí está. Esta es la pared gram positiva. ¿Y la gram negativa de qué está hecha? A ver, empieza. Gram negativa, ¿qué tiene?
¿Qué Peptidoglucano. tiene? Peptidoglucano, 2, Lipoproteína. lipoproteína, 3, ¿Y lipopolisacárido? no, hay otra Y más. capa de liposacáridos. No, hay otra más. Falta una. Característica de la gram negativa. Membrana externa. Hay otra membrana. Acá hay otra membrana afuera. Aparte de la membrana celular, tiene otra membrana. Es peptidoglucano, lipoproteínas, membrana externa y lipopolisacáridos. Esos son los componentes de la gram negativa. ¿De acuerdo? La gram negativa es más compleja, tiene mayor cantidad de moléculas. La gram positiva es mucho más simple. Pregunto, ¿qué color toman las gram positivas? Morado. Morado, un azul morado oscuro. ¿Y qué color toman las gram negativas? Rojizo. Rojo. Rojo, rosado, rojo, rojizo o rojo, rosado. Muy bien, rojo, rojizo o rojo, rosado. Excelente. Eso es pared celular. Muchachos, díganme ustedes, por favor, sobre la pared celular, algunas bacterias que tienen. Sobre la pared, algunas bacterias que tienen. La cápsula, gracias, la cápsula, Edward Leonardo, la cápsula. ¿De qué está hecha la cápsula? ¿De qué está hecha la cápsula? No, ¿de qué está hecha la cápsula? Carbohidratos, muy bien Luis, carbohidratos, cadenas de carbohidratos. Esta cápsula está solo en bacterias patógenas, no las tienen todos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Para qué sirve la cápsula? ¿Cuál es la función de la cápsula? ¿Quién me ayuda? Función de la cápsula, sí pueden hacerlo. ¿Para qué sirve la cápsula? Tiene dos funciones. ¿Quién me dice cuáles son? Una es la... Protección. No. Ya, ¿protección contra qué? ¿Protección contra qué? Fagocitosis, muy bien, Joana, contra la fagocitosis. La cápsula evita la fagocitosis. Cuando una bacteria tiene cápsula, los macrófagos no se la comen. Primer dato. Segundo dato, la cápsula permite adherirse, pegarse. Ya me acuerdo que les hablé de una bacteria que está en tu boca, la Streptococcus mutans, que utiliza los carbohidratos que están en tu boca después de comer y forma su cápsula y se forma la cápsula que se pega a la base del diente, formando la placa dental, que es la que produce el sarro dental y es la que lleva a tener caries en la boca, o en los dientes en este caso. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Muy bien. Pregunto, sobre la cápsula, algunas bacterias presentan proyecciones. ¿Cómo se llaman a los cilindros huecos cortos? Pilis. Pilis, muy bien, pilis. ¿Y a los largos y filamentosos? Flagelo. Flagelos, muy bien. Los pilis que sirven para adherirse a una superficie, ¿qué nombre lleva? Fimbrias. Fimbrias, de acuerdo. Pilis o fimbrias son sinónimos, pero en realidad utilizamos el término fimbria para indicar que la bacteria se adhiere a una superficie a través de estos pilis. Lo llamamos fimbria. Y cuando sirve para comunicar a dos bacterias entre sí. Pilisexual. Pilisexual. Pilisexual, exacto, pilisexual. ¿Cuál es la función del flagelo? El movimiento, el desplazamiento. Movimiento o locomoción. Ahora, dependiendo de la cantidad de flagelos, nosotros vamos a encontrar básicamente diferentes tipos de bacterias. Bacterias con un flagelo, con dos flagelos, con varios flagelos, ¿de acuerdo? Entonces, ya eso lo vimos y lo tienen en su diapositiva. Eso es lo que teníamos que recordar de una célula procariota. Ya pusimos algunos puntos claros, ya recordaron, punto. No voy a decir nada más. Ahora regreso a compartir. Vamos a compartir lo que tenemos que hacer hoy día. Aquí está, muchachos. Muy bien. Miren, célula, hoy día entramos a curso de biología con anual egresado, célula eucariota, específicamente citoplasma. Pero en esta diapositiva he considerado incluso las de la semana pasada. La semana pasada empezamos a hablar de célula eucariota y les pregunté acerca de esta célula, la diferencia con esta célula, les pedí las estructuras y les dije que a la célula la vamos a dividir en tres partes para estudiarla mejor. Tres partes. Estas partes son
membrana, citoplasma y núcleo. Tenemos aquí la membrana con sus partes, el citoplasma con sus organelas, ¿de acuerdo? Ahí está. Y por último, el núcleo. Hoy día tenemos que empezar a hablar de la membrana, justamente de acá. Esto es lo que tenemos que trabajar hoy día, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar a hablar de citoplasma también. Entonces, vamos con las características. Lo que necesito de acá es que ustedes recuerden quién tiene glucocálix. Lo están viendo en el cuadro. ¿Quién tiene glucocálix? La célula animal. Célula animal. Muy bien. ¿Quién tiene pared celular? Célula vegetal. Célula vegetal. ¿Y quién tiene membrana celular? Ambos. Ambos. Ambas, suficiente. Ambos, suficiente con eso. Entonces empezamos con el glucocálix. Bien, acá está el glucocálix. Glucocálix, o llamado también glicocálix. Glucocálix o glicocálix. Espero que no se confundan, porque es lo mismo. Muchas veces cuando viene en el examen, ustedes leen glico en vez de gluco y piensan que es otra cosa. No, es lo mismo, así que no se hagan problemas, ¿de acuerdo? Glicocálix o glucocálix es lo mismo. Es una estructura que está sobre la membrana celular. Se localiza sobre la membrana. Está hecho de carbohidratos, pequeñas cadenas de carbohidratos, o sea, está hecho de oligosacáridos, que tienen de 3 a 10 osas en su estructura. Estos carbohidratos pueden estar unidos a una proteína, formando glucoproteínas, o puede estar unido a glucolípidos, formando glucolípidos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué sirve el glucocálix? Mejor verlo en el esquema. Esto es un glucocálix. Lo que están viendo de rosado y gris es la membrana. Lo que están viendo de rojo dentro de la membrana son las proteínas que están formando parte de esta membrana. Y lo que ven de verde es el glucocálix. Ese glucocálix puede estar unido a proteínas, como te dije, y se le llama glucoproteínas, o puede estar unido a lípidos, lo llamamos glucolípidos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora escuchen. ¿Para qué sirve? Como lo ves, está hacia afuera y parecen antenas o receptores. Si empezamos por el lado izquierdo, vas a ver cómo un glucocálix permite reconocer a una célula que está al frente, o sea, reconocimiento celular. En el segundo, estás viendo cómo reconoce un virus. En el tercero, a un antibiótico. En el siguiente, a una lecitina o a una hormona. En el siguiente, a una enzima. Y en el siguiente, a una bacteria. O sea, son receptores y moléculas de reconocimiento. Receptores y moléculas de reconocimiento. Ahora yo te hago una simple pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en tus testículos y en tus ovarios no hubiera el receptor para la hormona masculina, testosterona, o para la hormona femenina, estrógenos? ¿Qué pasaría en tus testículos y en tus ovarios? Esterilidad. Esterilidad. ¿Y qué es esterilidad para ti? No hay producción de espermatozoides. Ah, muy bien, muy buena respuesta. Ese es el punto. No hay producción de gametos. En este caso, en el caso del hombre, no habría espermatozoides y en el caso de la mujer no habría ovocitos. No habría, porque no estaría el estímulo. La testosterona estimula a los espermatocitos primarios a dividirse y producir espermatozoides. Y en los ovarios, los ovocitos primarios son estimulados por los estrógenos y otras hormonas a dividirse y producir óvulos o ovocitos para producir la fecundación. No habría. Entonces, ahí tienes una de las funciones. ¿Por qué es importante este tipo de casos? Otro. ¿Cómo se llama la célula que produce melanina en tu cuerpo? ¿Y qué es la melanina? A ver, ¿quién recuerda qué es la melanina? ¿Nadie lo recuerda? La proteína que da la pigmentación a la piel. Ya, exacto, es un pigmento, ¿de acuerdo? Que nosotros tenemos en la piel, ojos y cabello y que nos da color al cuerpo. Es un pigmento que da color al cuerpo. Eso es la melanina. Y la célula que lo produce es el melanocito. Ya. Este glucocálix que están viendo ustedes ahí, que actúa como receptor o reconocimiento, tú puedes entenderlo también como si fuera el DNI de la célula. Es el DNI de la célula. Ese DNI de la célula reconoce a la célula como propia, o sea, reconoce a la célula como que tú perteneces a este cuerpo. Por eso es que está ahí con su DNI. Ahora, nosotros tenemos células
que van reconociendo a estas células, o sea, son el ejército que está en cuarentena y que el cuerpo está en cuarentena y que el ejército está pasando por todas partes pidiendo DNI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínate a un macrófago que llegue y encuentre a un melanocito y que le pida básicamente su DNI, en este caso que le pida su glucocáliz, y no lo tenga. No tiene glucocáliz. El melanocito ha perdido el glucocáliz, no lo entiende. Entonces el macrófago lo reconoce como extraño y se lo come. Y no solamente hay uno, hay varios melanocitos que están en la misma situación. Entonces el macrófago lo reconoce como extraño y lo destruye. Lo destruye. Entonces, en ese proceso, estás eliminando células que producen pigmento y tu piel empieza a mancharse de blanco. Empieza a quedarse sin color y aparecen manchas blancas en tu piel. Eso tú lo llamas vitiligo. Y el vitiligo es una enfermedad autoinmune. ¿Y por qué la llamamos autoinmune? Porque estamos destruyendo nuestras propias células. ¿Por qué? Porque no son reconocidas por nuestros mecanismos de defensa. Y eso pasa. No solamente se da a nivel de melanocitos, sino que también se puede dar a nivel de células articulares. Por ejemplo, las células que forman los cartílagos, también pueden ser destruidas por el sistema inmunológico porque no son reconocidas como propias. Y ahí empiezan los problemas de artritis, ¿de acuerdo? Que es una enfermedad autoinmune. Creo que queda claro. Entonces ya tienen el dato, también tiene esa función. Otro dato. Ustedes están viendo la célula que está hacia la izquierda. Una célula está reconociendo a la otra por el glucocálix. Una célula reconoce a la otra por el glucocálix. ¿De acuerdo? Entonces, mira lo que pasa. Esta célula reconoce a la otra por el glucocálix. Imagínate que la célula pierde su glucocálix. Entonces ya no tiene cómo reconocer a la otra célula. No tiene cómo reconocerla. Entonces, la célula piensa que está sola, que está libre y que está sola, que no hay nadie a su alrededor. Entonces, como siente que no hay nadie y que puede tener el espacio, empieza a dividirse sin control. Y al dividirse sin control va a producir una neoplasia, o sea, un nuevo tejido. Esa neoplasia empieza a reproducirse y empieza a dar una gran cantidad de células en ese momento. Ahora, esa neoplasia tiene dos caminos. Puede ser una neoplasia benigna, que solamente es una acumulación de células como tumor, tú lo llamas tumor, pero ese tumor está encapsulado, está cubierto y no daña a las demás células. Y la célula normal continúa su vida normal, tienes un paquete de células ahí, pero no te causa daño. Lo pueden extirpar, se puede eliminar, sí, pero no te ha causado daño, solamente ha sido un tumor benigno. Pero hay otro grupo de células, una neoplasia, que en vez de, por ejemplo, quedarse quietas y tranquilas, no, lo que hacen es empezar a destruir, porque quieren ocupar más espacio. Entonces, encuentran las células que están alrededor y piensan que son extrañas, porque no las reconocen, y empiezan a comerse a esas células, las empiezan a destruir. Y entonces, eso sí se llama cáncer. Por eso es que el cáncer mata, porque si estas células aparecen en tu estómago, se destruyen el estómago. Si aparecen en el hueso, se destruyen el hueso. Si aparecen en el hígado, se destruyen el hígado, se destruye. Y eso es lo que mata, pues, eso es lo que mata del cáncer, que destruye, mata, destruye al tejido bueno para que este tejido malo ocupe su espacio. Entonces, mira lo importante que es el glucocálix. Para mí hubiera sido fácil decirte, el glucocálix es una envoltura que está sobre la membrana, está hecha de carbohidratos y sirve como receptor o como reconocimiento celular. Punto, ahí quedó. Ya después dejo que tú te alucines y pienses que cómo funciona. Pero ahora te estoy dando las funciones. Actualmente las preguntas vienen a ese nivel. Actualmente las preguntas del examen no viene que te diga, ¿qué es el glucocálix? Defínelo. No, sino que te ponen ejemplos de este tipo. El vitiligo es un proceso mediante el cual el sistema inmunológico destruye las células que son los melanocitos que producen pigmento. ¿Cuál es la causa o cuál sería la posible causa para la que esto produzca? Y ahí te empiezan a poner diferentes alternativas. Y recuerda que una de ellas es justamente la pérdida del glucocálix, que permite no reconocer a las células como propias de nuestro cuerpo. Punto. Ahí tienen el dato. El cáncer es uno de las, o sea, lo que te he contado ahorita es una de las causas. El cáncer tiene un montón de causas, genéticas también. Entonces, es una de las causas, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Acabamos glucocálix. Vamos a la pared celular. La pared celular es una estructura dura, rígida, fuerte, que le da forma a la célula. En la naturaleza, ¿quién tiene pared celular? Lo tienen los vegetales,
lo tienen los hongos, lo tienen las algas y las bacterias. Ya hablamos de la pared celular de las bacterias, ya lo comentamos y hoy día lo repasamos. Hoy día vamos a hablar de las paredes celulares de los vegetales, que son las más conocidas y son las que más preguntan. La pared celular de un vegetal, ¿de acuerdo? La función de la pared celular es estructural, porque forma parte de la célula. Ahora, la pared celular está hecha químicamente solo de carbohidratos. Tiene celulosa, hemicelulosa y pectina, son puro carbohidratos. La pared celular le da forma a la célula vegetal. La forma de la célula es por la pared celular. Cuando la célula vegetal es joven, la pared celular tiene poros que permite que una célula se comunique con otra. La pared celular tiene poros que permite que la célula vegetal se comunique con la otra a través de estos poros llamados plasmodesmos. Ahora, también cuando las células vegetales se unen para formar tejidos, ¿de acuerdo? Estas células vegetales, ¿de acuerdo? Generan espacios huecos en el tejido y esos espacios huecos se les llama meatos. Esos meatos pueden permitir la circulación del agua y del aire dentro del tejido vegetal. Ahora, cuando la célula vegetal ocupa diferentes partes dentro de la planta, van a tener ciertas modificaciones. Por ejemplo, las células que forman parte de una hoja, de una semilla o de un fruto, se llenan de cutina. La cutina es una cera impermeable que evita la pérdida de agua, o sea, evita la deshidratación. Por eso es que las hojas no pierden agua, ni los frutos, ni las semillas. Pero cuando esta pared celular forma parte de la corteza de un árbol, se llena de suber, y el suber lo llamamos corcho, suber o corcho, que está formando parte de la pared celular de estas células que están formando parte de la corteza. Y por último, la madera, que es la sustancia más dura, de un vegetal, ¿de acuerdo? Lo encontramos en la parte interna del vegetal. Entonces, esta madera se llena de lignina. La lignina es la sustancia leñosa, es lo que forma la madera, la sustancia más dura dentro de un vegetal. Punto. Esto es una pared celular, para que se ubiquen. La pared celular está formada por láminas. Aquí estás viendo dos paredes celulares y al centro están unidas por una lámina media. La lámina media está hecha de pectatos, celulosa y proteínas. ¿De acuerdo? Sobre esta aparece una pared primaria que está hecha de pectina, celulosa, hemicelulosa y proteínas. Y después aparecen varias paredes secundarias. Las paredes secundarias están formadas única y exclusivamente de celulosa. Ahí lo tienes. Estas son las paredes secundarias. Ahora, escúchame. La celulosa no la podemos digerir, no tenemos enzimas. Por eso, cuando nosotros comemos vegetales, lo único que queda de restos del vegetal en las heces es la pared celular secundaria, que tiene celulosa. Por eso la llaman la verdadera pared celular, porque no es digerible y se mantiene íntegra como molécula en las heces, cuando haces un análisis de heces. Punto. El plasmodesmo, te dije que eran los poros que comunicaban a una célula con otra célula. Esto mantiene vivo al tejido vegetal. Mientras los plasmodesmos están, la célula intercambia agua, intercambia moléculas, puede realizar fotosíntesis, todo normal. Pero cuando la célula vegetal envejece, la pared celular se llena de sustancias y esto cierra a los plasmodesmos y la célula se queda aislada, totalmente aislada. No recibe agua, no recibe gases, no recibe luz y se muere. Entonces la célula vegetal muere y lo único que queda es su esqueleto de la pared celular. Tienen el dato. Y los meatos, les dije que eran esos espacios vacíos que se forman cuando las células forman tejido. Las células, como tienen una pared dura, se van asociando y lo que pasa en este caso es que crean o producen esos agujeros, ¿de acuerdo? Y en esos agujeros se llenan de aire. Por ejemplo, el parénquima aerífero
tiene estos agujeros llamados meatos llenos de aire que le permiten flotar, y esto lo encontramos en plantas acuáticas. Plantas acuáticas. Punto. Esto es pared celular. La membrana celular es una estructura que está sobre el citoplasma, Es una estructura que limita la célula, que controla el transporte, y es una estructura lipoproteica. Pero descubrimos algo. La membrana de la célula animal no es igual a la membrana de la célula vegetal. En un 90% son iguales, pero hay un 10% que los hace diferentes. Muy bien. La membrana es lipoproteica, o sea, tiene lípidos y proteínas. Las proteínas de una membrana representan entre el 50 al 70% de la membrana. Las proteínas representan entre el 50 a 70% de la membrana. ¿De acuerdo? Y son proteínas estructurales y periféricas, que ahorita te voy a definir. Y están presentes tanto en célula animal como en célula vegetal. Los lípidos que forman parte de la membrana están entre un 20 a 40%. 20 a 40%. Estos lípidos que están a nivel de la membrana, ¿de acuerdo? Estos lípidos que están a nivel de la membrana son dos. Son fosfolípidos y esteroides. Fosfolípidos y esteroides. Ya, los fosfolípidos los conocemos, son doble capa de fosfolípidos, está tanto en animales como en vegetales. Los esteroides son dos, colesterol y ergosterol. El colesterol lo encuentro en célula animal y el ergosterol lo encuentro en célula vegetal. Entonces, ahí tienes una diferencia a nivel de la estructura de las membranas celulares. Colesterol a nivel de la célula animal y ergosterol a nivel de la célula vegetal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, recuérdenlo, por favor. Ahora, no sé si ustedes ya saben esto o alguna vez lo han escuchado. Por ejemplo, ustedes producen vitamina D. La vitamina D se produce por acción de los rayos ultravioleta a partir del colesterol. Cuando la luz ultravioleta cae sobre el colesterol, esta inmediatamente se convierte en colecalciferol, que es la vitamina D de origen animal. Entonces, por eso, porque las membranas de las células tienen colesterol, cae la luz o los rayos ultravioleta y ese colesterol se convierte en colecalciferol, que es la vitamina D. Pero los vegetales también producen vitamina D. Los vegetales también son atacados por los rayos ultravioleta y el ergosterol se convierte en ergocalciferol. Ergocalciferol. Y ese ergocalciferol es la vitamina D de origen vegetal. Ahí tienes un dato importante que te puede servir más adelante en cualquier pregunta que venga. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, las membranas tienen carbohidratos, como por ejemplo la membrana animal. La membrana animal tiene carbohidratos, los vegetales no la tienen. ¿Pero qué son esos carbohidratos? Los carbohidratos de la membrana animal son el glucocálix. Esos son los carbohidratos de la membrana animal. Son el glucocálix. Ese glucocálix, ¿de acuerdo? Es el que le permite, pues, captar y recibir mensajes. Y dijimos que solamente lo tienen los animales. Los vegetales no lo tienen. Punto. ¿Cómo se llama al modelo que explica la estructura de la membrana celular? El modelo de la membrana celular lleva el nombre de mosaico fluido. Fue planteado por Singer y Nicholson en el año de 1972. El modelo de Singer y Nicholson fue un modelo que se dio después de varios intentos. Había un montón de intentos que trataban de explicar la estructura de la membrana. Unos decían que la membrana estaba hecha solo de lípidos. Otros decían, no, la membrana solamente tiene proteínas. Otros decían, no, es lipoproteica, pero los lípidos están hacia adentro y las proteínas hacia afuera. Otros decían, no, solamente tiene doble capa de proteínas y al centro los lípidos. Ya. Singer y Nicholson utilizaron una técnica muy especial. Utilizaron la célula y la congelaron. Una vez que la congelaron, la fracturaron. Y de la fractura de esta célula, la pasaron por un microscopio llamado microscopio de barrido. Es como si tú estuvieras mandando mensajes de un ecógrafo y esto rebota sobre la estructura, ¿de acuerdo? Y genera imágenes. Y ellos
lograron ver a la doble capa de fosfolípidos y a la de proteínas en la estructura. Y lógicamente de ahí ya se obtuvo la estructura. Aquí está. Este es el esquema del modelo planteado por Singer y Nicholson, el famoso mosaico fluido. Lo que están viendo ahí es una doble capa de fosfolípidos. Esas cabezas lilas con esas patitas son los fosfolípidos. Las cabezas hidrófilas están hacia afuera y hacia el centro están las cabezas hidrófobas. Esas cabezas hidrófobas son ácidos grasos y se mueven y se interactúan entre sí y por eso es que la membrana es fluida, por los ácidos grasos. Dentro vas a encontrar algunas placas de colesterol, ¿de acuerdo? Y lo que estás viendo ahí que atraviesa la membrana de un lado a otro son las proteínas. Esas proteínas son proteínas estructurales o intrínsecas, porque están ocupando toda la membrana. Pero si ves hacia abajo, vas a encontrar unas dos proteínas que están fuera de la membrana. Esas proteínas las llamamos proteínas extrínsecas, ¿de acuerdo? O periféricas. Proteínas extrínsecas o periféricas. Y estamos viendo hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera, unas antenas que sobresalen, que las llaman glucoproteínas o glucolípidos. Eso es el glucocálix. Ahí tienen al glucocálix. En este caso, el esquema que están viendo es una membrana de célula animal, porque tiene carbohidratos hacia la parte externa. Esto es el modelo mosaico fluido. Aquí lo tienes, visto de otra manera, de repente un poquito más entendible. Mira cómo están los fosfolípidos, las cabezas de los fosfolípidos, ordenados uno al lado del otro. Eso se llama ordenación en mosaico. Por eso llaman a esta estructura mosaico fluido. Si ves hacia la parte central, ahí estás viendo las cabecitas de los fosfolípidos y sus patitas. Ya te dije que las patitas son los ácidos grasos y la interacción entre los dos ácidos grasos de la capa de arriba y de la capa de abajo permite que la membrana sea fluida. Y ahí estás viendo dentro a las proteínas. Mira, las proteínas que están ocupando todo el espesor de la membrana. Proteínas que están ocupando todo el espesor de la membrana celular. Hacia afuera tienes carbohidratos. Hacia afuera tienen los carbohidratos, que son las glucolípidos o las glucoproteínas. Y lo que ves de amarillo son los esteroides. ¿Para qué sirven los esteroides? ¿O para qué sirve el colesterol en este caso? ¿O el ergosterol? Para darle cierta consistencia a la membrana. Porque si no, imagínate, si no tuviera esa consistencia, la membrana no tendría forma, sería muy fofa y no tendría características de dar un límite a la célula. Entonces, este esteroide como que le da cierta resistencia, cierta estabilidad a la membrana, ¿de acuerdo? A la membrana celular. ¿Para qué sirve la membrana? La membrana sirve, primero, para conservar la integridad de la célula. O sea, mientras la membrana exista, la célula existe. Porque si tú destruyes a la membrana, simplemente la célula desaparece, porque ya no tiene, pues, quien la limite. 2. Controla el movimiento de sustancias. Controla el movimiento de sustancias. ¿Qué significa eso? Que va a controlar las moléculas que entran y salen de la célula. Regula interacciones entre las células. Las membranas permiten que una célula se una a otra célula formando tejidos. Permite que una célula se una a otra célula formando tejidos, ¿de acuerdo? Eso lo van a ver en anatomía, cuando estudien la relación que existe entre las células epiteliales, las uniones que hay entre las células epiteliales. Reconoce mediante receptores antígenos o células extrañas. Claro, cualquier cosa que no sea propia, la célula la reconoce como extraña porque no tiene una membrana igual a las células de tu cuerpo. Actúa como una interfaz entre el citoplasma y el medio externo. ¿Qué es una interfaz? La interfase, o sea, tienes el citoplasma y el medio externo. Entonces, básicamente, actúa allí como una interfase entre estos dos medios. ¿De acuerdo? Muy bien. Establece un sistema de transporte para moléculas específicas. Cierto tipo de células capturan cierto tipo de moléculas y la membrana ya tiene todo un sistema para capturar moléculas para que la célula pueda funcionar adecuadamente. Y por último, transfiere señales físicas o químicas extracelulares a fenómenos intracelulares. Acá me detengo un ratito para que entiendas lo importante de la membrana en este caso. Una pregunta, ¿tú entiendes cómo se realiza un
una contracción muscular? O sea, dame la secuencia de cómo se realiza una contracción muscular. ¿Cómo te pregunto esto? Para que lo entiendas. Dime tú cómo puedes hacer que el músculo se contraiga. A ver, dame una secuencia lógica y simple. No quiero que sea muy elaborada. ¿Cómo lo harías? A ver, ayúdame. ¿Qué es lo primero que tendría que pasar? Y así, sucesivamente. ¿Qué entiendes tú cuando hablamos de contracción muscular? A ver. ¿Una idea? ¿Nadie? A ver, muchachos, alucínense un ratito. ¿Quién me ayuda? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿No tienen una idea de cómo se realiza una contracción muscular? Profesor, ¿Cómo se realiza la contracción que tú realizas en tu cuerpo? A ver, dime. primero se envía un impulso nervioso al músculo ¿Ya? ¿Sigue? dentro de la célula, ¿Ya? la célula muscular. Cada unidad que tiene dentro de la célula muscular se contrae ¿Ya? hacia adentro y eso da movimiento. Y luego Muy se bien. tiene. O sea, la idea la tienes. Excelente. Eso es lo que quiero. La idea la tienes. Yo te voy a dar algunos detalles ahorita y vas a completar la idea, pero la idea la tienes. Para iniciar el impulso nervioso, o sea, para iniciar la contracción muscular, debe haber un impulso nervioso. ¿Y qué es un impulso nervioso? Es una corriente eléctrica, es una descarga eléctrica que es transportada por las neuronas. Ya. Esa descarga eléctrica llega y viaja a través del axón y llega hacia la membrana del músculo, a la membrana muscular. Cuando la descarga eléctrica llega a la membrana muscular, genera una despolarización de la membrana. Y la membrana empieza a enviar esta carga eléctrica y la membrana del músculo se mete dentro del músculo, se mete dentro de la fibra muscular y llega hacia dónde? Hacia el retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplasmático liso. Y allí hay una gran cantidad de calcio. El impulso obliga al retículo endoplasmático liso a liberar calcio. Y cuando el calcio sale, se une a la actina y permite que la actina se una a la miosina, produciendo la contracción muscular. O sea, esa es la secuencia. Una descarga eléctrica que es llevada hacia adentro de la célula, que libera calcio, que se une a la actina y la actina se une a la miosina y se produjo la contracción muscular. Ahora, si tú entiendes este caso, si tú entiendes en este caso, ¿de acuerdo? Si tú lo entiendes, es una señal física que está produciendo un fenómeno intracelular, que es la contracción muscular. Eso lo hizo la membrana. Otro ejemplo de esto es una señal química. Una hormona es una señal química. Una hormona es una señal química. Esa hormona, que es una señal química, llega y encuentra un receptor de membrana, receptor de membrana. Ese receptor de membrana se une a la hormona y genera hacia adentro de la célula un segundo mensajero, que lo llamamos AMP cíclico, que es una molécula. Ese segundo mensajero viaja dentro del citoplasma, llega al núcleo y estimula una porción del ADN para que éste empiece a funcionar. Estimula una función del ADN para que éste empiece a funcionar. Y entonces la célula empieza a crear o a producir cierto tipo de moléculas. Entonces, ahora te estás dando cuenta cómo la membrana puede captar señales físicas como descargas eléctricas o señales químicas como las hormonas y traducirla en un proceso intracelular para que la célula funcione de una manera determinada. Entonces, ahí tienes el dato. Por eso es importante la membrana en este caso. Bien. Lo más importante de la membrana eucariota es el transporte. O sea, cómo se transportan moléculas a través de la membrana. Te voy a dar un dato. Hay dos tipos de transporte a nivel de la membrana. Dos tipos de transporte. Hay un transporte de moléculas pequeñas y hay un transporte de moléculas grandes. Las moléculas pequeñas, ¿de acuerdo? Se van a transportar a través de dos procesos. Transporte pasivo y transporte activo. Las moléculas grandes se van a transportar a través de tres grandes eventos: endocitosis, exocitosis y transcitosis. ¿De acuerdo? Repito, endocitosis, exocitosis y transcitosis. Bien, empezamos.
Lo primero que vamos a hablar es el movimiento de moléculas pequeñas, como puede ser, por ejemplo, oxígeno, CO2, agua y algunas moléculas pequeñas como aminoácidos o pequeños monosacáridos. Primero vamos a hablar del transporte pasivo y del transporte activo. Quiero que para esto te ubiques y te imagines que estás bajando un cerro o estás subiendo un cerro. Bajando un cerro o subiendo un cerro. Ya. Este cerro, en la parte de arriba, imagínate que tienes una gran cantidad de moléculas, mayor cantidad de moléculas. Y en la parte de abajo, menor cantidad de moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Arriba es más, abajo es menos. Punto. Cuando tú bajas el cerro, ya sea caminando, en patines, en bicicleta, en skate, en moto o en auto, tú bajas a favor de la gravedad. Eso se llama a favor de la gradiente. A favor de la gravedad, a favor de la gradiente. ¿De acuerdo? Y no gastas energía, porque incluso cuando tú estás bajando un cerro, tú apagas el carro o apagas el motor de la motito y bajas simplemente porque la gravedad te ayuda a bajar y no gastas nada de energía. Eso es el transporte pasivo. Va de una zona donde hay más a otra zona donde hay menos sin gasto de energía. Sin gasto de energía, a favor de la gradiente. En este caso lo llamamos a favor de la gravedad. A favor de la gradiente. En cambio, cuando tú subes el cerro, caminando, en patines, en moto o en carro, tienes que apretar el acelerador, gastas más energía, tienes que caminar y ponerle más fuerza o pedalear más fuerte si vas en bicicleta, estás gastando energía. Entonces, vas de una zona donde hay menos a otra zona de donde hay más, en contra de la gradiente, o sea, en contra de la gravedad, con un gasto de energía. Entonces, ya tienes la diferencia entre pasivo y activo. El pasivo va de mayor a menor a favor de la gradiente sin gastar energía. El activo va de menor a mayor en contra de la gradiente gastando energía. Se acabó. Tipos de transporte pasivo. Vamos a hablar de tipos de transporte pasivo. Primero vamos a hablar de la difusión simple. Difusión simple es el paso de moléculas a través de la membrana sin ayuda, sin energía y de una zona donde hay más a otra donde hay menos. Nada más. Eso es difusión simple. En el esquema 1 y 2 es difusión simple. 1 es grasa. O sea, 1 es una molécula lipídica, es un lípido, ¿de acuerdo? Como es un lípido, puede pasar a través de la membrana porque la membrana es lípida, tiene fosfolípidos, es lípido. Entonces, aquí el dato es este. Cuando la molécula es un lípido, no tiene carga eléctrica, es apolar. Entonces, como la membrana tiene fosfolípidos, también es apolar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como es apolar, se unen y pueden pasar tranquilamente. Pero las otras moléculas que tienen carga no se pueden unir a los lípidos. Entonces, pueden pasar por ese callejón. ¿Estás viendo? Son dos proteínas que se han unido y han creado un callejón. Ese callejón permite el paso de moléculas. Por ahí puede pasar agua. Por ahí puede pasar gases como el oxígeno y el CO2. Por ahí pueden pasar algunas sales pequeñas, ¿de acuerdo? O algunas moléculas pequeñas como la glucosa o algún aminoácido. Pasa tranquilamente. Y a eso lo llamas difusión simple. Sin gasto de energía y pasan tranquilamente. ¿De acuerdo? Bien. Pero hay una difusión llamada difusión facilitada. ¿Por qué la llamamos difusión facilitada? Porque acá necesitas a alguien que te facilite el paso. Y ese alguien es una proteína. ¿Estás viendo el número 3? La molécula pasa a través de la proteína. No hay un callejón, sino que la molécula se une a la proteína, se une y puede pasar tranquilamente a través de la proteína. ¿De acuerdo? Pasa tranquilamente a través de la proteína. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, eso es difusión facilitada. A esta proteína la llamamos proteína transportadora o la llamamos carrier. Proteína transportadora o carrier. Son los carriers, ¿de acuerdo? O proteínas transportadoras que pasan moléculas de un lado a otro de la célula. Punto, se acabó. Esto es proteínas transportadoras o carriers. Se acabó. Hay un tipo de difusión especial.
Yo te había hablado de que puedes pasar agua y gases y todo lo demás. Muy bien. Cuando la membrana se encarga de mover agua, cuando la membrana mueve agua, a ese proceso yo lo llamo osmosis. La difusión del agua a través de una membrana le damos el nombre especial de osmosis. En realidad la osmosis es una difusión, pero como es difusión del agua, para diferenciarlo de lo demás, lo llamo osmosis. La difusión del agua o osmosis se hace siempre de una zona donde hay más agua a otra donde hay menos agua. Eso ya lo entendemos. Hay un movimiento de agua de una zona donde hay más agua a otra donde hay menos agua. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la osmosis. Hay otra forma de entender el asunto. La otra forma es a través de la presión osmótica. No sé si alguna vez habrán escuchado hablar de la presión osmótica. La presión osmótica es la fuerza que ejercen las sales o solutos en una solución. Sales o solutos en una solución. Por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua pura, químicamente pura, y tengo otro vaso con agua y le agrego unas 5 o 6 cucharadas de sal, ¿en cuál de los dos vasos hay mayor presión osmótica? En el vaso con sal, en el agua con sal. La sal crea una fuerza que se le llama presión osmótica. Si yo tengo un recipiente como el que están viendo acá y coloco una membrana semipermeable en medio y al lado izquierdo, le agrego el agua químicamente pura, que es la solución A al lado izquierdo, y al lado derecho le agrego la solución con sales, con las 5 o 6 cucharadas de sales, y la llamo solución B, ¿de acuerdo? Entonces, en la solución B hay mayor presión osmótica, en la solución A hay menor presión osmótica. Entonces, ¿cuál es el dato? La solución B, que tiene una mayor presión osmótica, atrae al agua, jale el agua, lo atrae. Y el agua pasa de la solución A a la solución B. Se mueve de la solución A a la solución B. Por eso te decía, hay dos formas de ver la osmosis. La osmosis se mueve, el agua se mueve por osmosis de una zona donde hay más agua a otra donde hay menos agua. Pero también podemos decir que el agua se mueve de una zona donde hay menor presión osmótica a otra donde hay mayor presión osmótica. Ahora, a ver si me entiendes esto, a ver si lo entiendes de esta manera. Tus células tienen sales, carbohidratos, tienen lípidos y tienen moléculas y tienen organelas dentro del citoplasma. Muy bien. Ahora imagínate a tu célula con todo eso y al costado una membrana que es el capilar que tiene sangre. Y la sangre tiene una gran cantidad de agua porque has tomado agua en grandes cantidades. Entonces, cuando la sangre llega a esa célula, dentro de la célula hay una mayor presión osmótica por toda la cantidad de moléculas que te he mencionado. Y en la sangre hay menor presión osmótica porque hay más agua y menos cantidad de solutos y de moléculas. Entonces, el agua va a pasar de la sangre a la célula para hidratarla. Entonces, eso es lo que pasa cuando ustedes toman agua, ¿de acuerdo? Tú te tomas bastantes vasos de agua, tu sangre aumenta la cantidad de agua y cuando pasa por los tejidos, por la diferencia de presión osmótica, los tejidos se rehidratan, capturando agua y llenando la célula de agua. Entonces, eso es osmosis. Ahí tienes la osmosis, el movimiento de agua de una zona de menor presión osmótica a otra de mayor presión osmótica. O, viéndolo también, de una zona donde hay más agua a otra donde hay menos agua. Punto. Ahora, en base a esto, muchachos, hay dos o tres tipos de soluciones diferentes. Te cuento. En la naturaleza hay tres tipos de soluciones comparándola con la célula. Tres tipos de soluciones comparándola con la célula. Te cuento. ¿Saben qué significa el término tónico? ¿Qué significa el término tónico? ¿Qué es tónico?
A ver, ¿a qué llamamos tónico? El término tónico, si no lo recuerdan o no lo saben, significa cantidad de sales. Y lo vamos a comparar con la célula, que es lo que nosotros tenemos como referencia principalmente. Entonces, el término tónico significa cantidad de sales, comparándola con la célula. ¿Saben qué significa hipo? En química han estudiado el término hipo. ¿Qué significa hipo? Mayor o menor cantidad de sales. Hipo. Mayor. Hipo. Menor. Menor. Iso. Igual. Hiper. Mayor. Mayor. Muy bien, entonces, una solución, miren el esquema. En el esquema están viendo, lo de anaranjado es la célula, lo de color turquesa es la solución, y esa línea blanca es la membrana. Célula, membrana, solución. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Miren lo primero, dice solución hipotónica. La solución hipotónica tiene menor cantidad de sales que la célula. Y lo estás viendo. La solución tiene una partícula de sal y la célula tiene 6 partículas de sal. O sea, tiene menor cantidad de sal. Un ejemplo de solución hipotónica es el agua destilada. Agua destilada. Solución isotónica. Tiene igual cantidad de sales que la célula. Si estás viendo, tiene 6 moléculas de sales afuera y 6 moléculas de sales adentro. Entonces tiene igual cantidad de sales. A eso lo llamamos nosotros solución isotónica. Ejemplo, tenemos la solución, el suero fisiológico. El suero fisiológico que está formado por una solución de 0,9% de cloruro de sodio. 0,9% de cloruro de sodio. Esa es la solución isotónica. ¿De acuerdo? Y la solución hipertónica tiene una mayor cantidad de sales que la célula. Una mayor cantidad de sales que la célula. En este caso, mira el ejemplo. Afuera hay cualquier cantidad de moléculas de sales y adentro solamente hay 6 moléculas de sales. Entonces, una solución hipertónica, por ejemplo, es el agua de mar. Agua de mar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ya tenemos las características. Excelente. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco a las células en diferentes tipos de solución? Aquí lo tengo. Voy a colocar a las células en solución hipertónica, isotónica, hipotónica. Bien, voy a utilizar como ejemplo a las células animales, glóbulos rojos. Son los glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Y a cualquier célula vegetal, acá sí no hay problema, puedo utilizar a cualquier célula vegetal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si yo coloco a una célula animal, como es el glóbulo rojo, coloco al glóbulo rojo, ¿de acuerdo? En un medio isotónico, o sea, en suero fisiológico, coloco al glóbulo rojo, no le pasa nada, porque lógicamente está en equilibrio. Y si te fijas, en el esquema, la cantidad de agua que entra, que es la flecha amarilla, y la cantidad de agua que sale, que es la flecha verde, está equilibrada. Y la célula, en cierto modo, mantiene su volumen y mantiene su estructura y todo normal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos a la solución isotónica. ¿De acuerdo? Isotónica. La célula animal y la célula vegetal se mantienen constantes sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa si yo coloco a la célula en un medio hipotónico, o sea, en agua destilada? Agua destilada. Por lógica, el agua va a entrar de afuera hacia adentro, porque adentro hay mayor presión osmótica. El agua destilada no tiene sales, es químicamente pura. Por lo tanto, no atrae agua. El agua sale de la célula hacia afuera, de la célula hacia el agua, pero mejor dicho, ingresa a la célula. Y la célula empieza a hincharse. La célula animal se hincha y revienta porque no tiene pared celular. Se hincha y revienta porque no tiene pared celular. En este caso, ¿qué tenemos? A eso se le llama lisis. La célula, lo que le ocurre es una lisis, se ha destruido. Y mira abajo, la célula vegetal se hincha, pero no revienta porque tiene una pared celular. En ese caso lo llamamos turgencia. Eso es fácil de evidenciar cuando tú, por ejemplo, dejas de regar una plantita 2 días. Tú la vas a ver caída, marchita, o como que está empezando a perder fuerza.
y tú le agregas agua y a los pocos minutos, ¡blum!, la plantita se levantó y tiene toda la consistencia y se pone totalmente sólida. ¿Me entiendes? Entonces, ahí tienes el dato. Eso es básicamente la solución en una solución hipotónica. Ahora nos vamos a una solución hipertónica. ¿Qué pasa cuando yo coloco al glóbulo rojo y a una célula vegetal en agua de mar, por ejemplo? Si yo coloco al glóbulo rojo en agua de mar, por lógica, afuera hay más sales y las sales jalan agua y la célula empieza a perder agua, se deshidrata. A ese proceso le doy el nombre de crenación, la famosa crenación. La célula ha crenado, se ha deshidratado, se ha arrugado, básicamente. Crenación. Punto. Ahora, yo no creo que a nadie se le ocurra, pero puede darse el caso, de que una planta esté regada o esté cerca del agua de mar. Cuando tú colocas a una célula vegetal en agua de mar, la célula se deshidrata y pierde casi todo el volumen de agua que tiene. Esta célula está sufriendo una plasmólisis o deshidratación. Entonces, aquí tienes el efecto de los diferentes tipos de solución sobre las células. Cada una tiene un dato especial. Por ejemplo, en el medio hipotónico, la célula animal se lisa y la vegetal se vuelve turgente. En el medio hipertónico, la célula animal se crena y la célula vegetal se plasmoliza, como lo tienes acá. Acá están los nombres. Crenación y plasmólisis, citolisis y turgencia. Quiero un dato. La crenación y la citolisis, crenación y citolisis, ¿de acuerdo? Son antónimos. Son antónimos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque mientras en una se hincha, en la otra se deshidrata. En la crenación se deshidrata y en la citolisis se hincha. Entonces son antónimos. La plasmólisis y la turgencia también. La plasmólisis es cuando la célula se deshidrata, la célula vegetal, ¿de acuerdo? Y la turgencia es cuando la célula se hincha, acumula y se hincha, ¿de acuerdo? Acumula agua y se hincha. Entonces, crenación y citolisis son antónimos, plasmólisis y turgencia son antónimos. Pero la crenación y la plasmólisis, ¿de acuerdo? La crenación y la plasmólisis son sinónimos. Crenación y plasmólisis son sinónimos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Son sinónimos porque uno es justamente cuando la célula se deshidrata, pero uno en animales y el otro en vegetales. Lo mismo pasa con la citolisis y la turgencia. Son sinónimos porque las dos células se hinchan. Las dos células se hinchan, ¿de acuerdo? Pero una en animales y otra en vegetales. Punto, se acabó, muchachos. Bien, ahora me voy al transporte activo. El transporte activo es un transporte que gasta energía. Transporte que gasta energía. Se va en contra de la gradiente y va de una zona donde hay menos a otra donde hay más. Eso se lo tienen que recordar. Entonces, el ejemplo típico del transporte activo le damos el nombre de bomba de sodio-potasio, por ejemplo, o bomba de sodio-calcio, o bomba de sodio-glucosa. Estas bombas utilizan una proteína que está en la membrana. Esa proteína que está en la membrana tiene receptores que captan moléculas a un lado y al otro de la membrana. Viene el ATP, le da energía y la proteína se mueve, sacando una molécula y metiendo otra. En el caso de la bomba de sodio-potasio, ¿de acuerdo? Esta bomba de sodio-potasio lo que ha hecho es, por un lado capta 3 sodios y por el otro lado capta 2 potasios. 3 sodios y 2 potasios. Esto lo que ha captado, 3 sodios y 2 potasios, viene una molécula de ATP y la proteína gira sobre su eje, sacando los potasios y metiendo los sodios. La proteína otra vez vuelve a cargarse con potasio y sodio, viene el ATP y otra vez se mueve, sacando los sodios y metiendo los potasios. Y hace constantemente eso. Por cada 3 sodios, 2 potasios. Por cada 3 sodios, 2 potasios. Esa es la famosa bomba de sodio-potasio. Pero ustedes me dirán, profe, ¿pero qué sentido tiene estar metiendo y sacando sodio y potasio de manera constante? No le veo una razón. Ya, ahora te explico la razón. Escúchame un ratito.
Imagínate, haz una línea, si tienes ahí un cuadernito o algo donde hacer, haz una línea. Y en esa línea coloca en la parte de arriba 5 cargas positivas, o sea, positivo, positivo, positivo. Y abajo coloca 5 cargas negativas, negativo, negativo, negativo. Dime, eso es lo que has hecho, has esquematizado una membrana. Las membranas tienen hacia afuera cargas positivas y hacia adentro cargas negativas. La pregunta que te hago es, ¿esa membrana que acabas de dibujar ahorita tiene o no tiene carga eléctrica? A ver, ¿quién me responde? Has dibujado una línea y has colocado 5 cargas positivas arriba y 5 cargas negativas abajo. Ya, esa es una membrana. Te estoy preguntando, ¿esa membrana tiene carga eléctrica? ¿Tiene carga eléctrica, sí o no? ¿Quién me ayuda? Fuerte. ¿No? ¿Por qué no? Claro, a ustedes les da miedo cuando les digo por qué. Les da miedo, pero no se preocupen. Arriésguense. Así aprendemos. Ya. ¿Por qué piensas que no? Porque las cargas negativas y positivas están igual. Exacto, ¿viste? Qué sencillo. Exacto, eso es lo que quería que me respondas. Porque las cargas positivas y negativas están en la misma cantidad y nosotros sabemos que una carga positiva anula a una negativa. Por lo tanto, esa membrana está en neutro, ¿cierto? ¿O no? Está neutra, ¿cierto? Sí, está neutra. Ya, muy bien, está en neutra. Ahora yo te pregunto, si a esa membrana en neutra yo vengo con un alambre que tiene electricidad, un alambre de luz que viene con electricidad, y la coloco en ¿la membrana responderá? ¿Tendrá alguna capacidad de responder a ese estímulo? ¿Sí o no? No, porque no hay... No, claro, porque está en neutro y no va a haber flujo de electricidad, ¿cierto? Entonces, ese es el problema. Nuestras membranas no deben estar en neutro. Para que las membranas no estén en neutro, ¿qué tiene que haber? Diferencia de cargas. A ver, por ejemplo, a esa membrana, bórrale 2 cargas negativas. Bórrale 2 cargas negativas. Ahora la pregunta es, ¿esa membrana tiene carga? Sí. Sí, ahora sí tiene carga positiva. Entonces, esa membrana tiene carga. Y si yo le mando un impulso, va a responder. Y va a poder responder y mandar un impulso, va a mandar un mensaje y la célula va a funcionar y va a tener la capacidad de poder responder. Entonces, para eso sirve la bomba sodio-potasio, para mantener ese desequilibrio de cargas. Ese desequilibrio de cargas que permite que cuando llega un impulso, las membranas puedan responder. Porque si las membranas se quedan en neutro, es como si tu célula se hubiera muerto, porque ya no puede responder a ningún estímulo que venga de afuera. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, esa es la clave, eso es lo que tú tienes que entender. Tenemos que tratar de evitar que las células se queden así. ¿Puede darse el caso de que la célula se quede así? Sí. ¿Y sabes cuándo? Cuando, por ejemplo, tú te deshidratas, cuando estás con diarreas y estás sudando demasiado, estás perdiendo gran cantidad de iones y ahí es donde la membrana se puede quedar sin cargas. Y eso te puede llevar a tener un paro cardiorrespiratorio y te mueres. Eso pasa con los niños. Cuando se deshidratan bruscamente, empiezan con diarreas y no los rehidratan, les produce un paro cardiorrespiratorio por eso, porque sus membranas se han quedado sin cargas eléctricas. Entonces, ahí tienes un dato importante. Se acabó, bomba de sodio-potasio. Ahora nos vamos al movimiento de grandes moléculas. Moléculas grandes que van a entrar o salir de la célula. Si entran, el proceso se llama endocitosis. Endo, hacia adentro, voy a capturar moléculas. Hay 3 mecanismos que capturan moléculas. La fagocitosis, que lo hace a través de pseudópodos y captura sustancias sólidas. La pinocitosis, que captura sustancias líquidas y lo hace a través de vesículas. Y la endocitosis mediada por receptores. En la membrana hay receptores que atrapan ciertas moléculas y las introducen dentro porque hay un receptor específico que reconoce a ciertas moléculas. Acá tienes el esquema. La fagocitosis captura sustancias sólidas por pseudópodos. La pinocitosis captura sustancias líquidas por vesículas.
Y la endocitosis mediada por receptores, están ustedes viendo ahí, los receptores capturan a las moléculas, una vez que ya las tienen, las introducen dentro de la célula, porque es lo que necesita en este caso. Es lo que necesita. Entonces, ahí tienes la endocitosis, hacia dentro. La exocitosis es cuando sacas moléculas de la célula y lo llevas hacia afuera. Exocitosis. Sacas moléculas y las llevas hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? La exocitosis se producen vacuolas o vesículas dentro de la célula, se mueven hacia la membrana, las membranas se fusionan y secretas hacia afuera. En este caso, por ejemplo, estás liberando proteínas que pueden ser enzimas. Esas proteínas que pueden ser enzimas, de repente se formaron en el retículo endoplasmático rugoso o en el aparato de Golgi. Esas vacuolas salen hacia la membrana, fusionan sus membranas y liberan la secreción hacia el medio externo. Las proteínas salen. Se acabó, muchachos. ¿Y qué es una transitosis? Transitosis es tránsito. Las moléculas van a transitar a través de la célula. Van a transitar a través de la célula. Ahí tienes a la sangre, medio sanguíneo. Lo que tienes ahí delimitado por esas líneas rojas es una célula, que puede ser una célula intestinal, puede ser una célula epitelial, puede ser cualquier célula que esté formando parte de tu tejido. Y al otro lado tienes el medio tisular, que es el tejido interno. Entonces, la sangre trae los nutrientes. Estos nutrientes entran a la célula por endocitosis. Atraviesan toda la célula, mira, están atravesando toda la célula, están transitando toda la célula y salen por el otro extremo como exocitosis y llegan hacia el tejido. O sea, es la forma como los nutrientes pueden pasar de la sangre a los tejidos para nutrir a los tejidos. Esto es transitosis y esto es todo el proceso de función de transporte. Hemos acabado todo lo que es membrana. Hemos hablado del glucocálix, hemos hablado de la pared celular y hemos hablado de la membrana con todos sus mecanismos de transporte. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, muchachos. Ahora entramos a un capítulo importante, que es el citoplasma. Vamos a ver qué encontramos en el citoplasma. Vamos a hablar del citoplasma, ¿de acuerdo? El citoplasma es una solución coloidal. Solución coloidal. Entonces la pregunta es, ¿qué es un coloide? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es un coloide? ¿Alguna vez han escuchado hablar de coloides? ¿Sí o no? Muchachos, ¿por qué se quedan mudos? ¿Qué es un coloide? A ver, les hago un dato. ¿Cuántos estados básicos de la materia conoces? Estados básicos, no me inventen nada, ni me aumenten nada. Quiero los estados básicos de la materia. Ese estado primarioso que te enseñaron alguna vez. ¿Cuántos estados de la materia conoces? Muchachos, ¿están ahí o se separaron? 3. ¿Cuáles son los 3 estados básicos de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Ya, sólido, líquido y gaseoso. Hasta ahí lo entiendo. Sólido, líquido y gaseoso. La pregunta es, ¿hay estados intermedios de la materia? Sí, acuoso, ¿no? El coloidal. Ya, hay estados intermedios que comparten características de sólido y de líquido, o de líquido y de gaseoso. En este caso, yo quiero que recuerden cómo se llama el estado intermedio entre sólido y líquido. El estado intermedio entre sólido y líquido es el estado coloidal. El coloide tiene características de sólido y de líquido a la vez. Por eso lo llaman estado intermedio de la materia. El citoplasma es coloide. El citoplasma es coloide porque tiene características de sólido y de líquido a la vez. Ahora, el citoplasma es importante porque contiene y permite el movimiento de las organelas. Trabaja en conjunto con el núcleo para controlar la función celular y permite que las reacciones metabólicas se produzcan en ella, como es la síntesis de proteínas, la glucólisis, como es la mitosis, la meiosis, ¿de acuerdo? Se van a dar a nivel del citoplasma. El citoplasma, como coloide, como materia coloidal, tiene 3 propiedades importantes. 3 propiedades que te tengo que explicar hoy día. Una de ellas es la tixotropía. 2, movimiento browniano. 3, efecto Tyndall. ¿De acuerdo? Entonces voy con el ejemplo.
Vamos a hablar primero del efecto Tyndall. Efecto Tyndall. A ver, pleno día de sol, como el que tenemos hoy día, que hay una gran cantidad de sol afuera, ¿de acuerdo? Pleno día de sol. Tú ves que el sol entra por tu ventana y de repente hoy día te toca limpiar y empiezas a sacudir los cojines, el mueble, o de repente ves que tu hermano sale de la ducha y utiliza el talco y se echa talco. Y tú ves a las partículas de talco moviéndose en el aire. Ves a las partículas de talco moviéndose en el aire. Esa capacidad de poder ver a estas partículas de talco moviéndose en el aire, eso lo llamamos efecto Tyndall. En un coloide, las moléculas del coloide pueden reflejar la luz y yo puedo ver a las moléculas del coloide moviéndose. La capacidad de ver a estas moléculas es el efecto Tyndall. La capacidad de ver a estas moléculas es el efecto Tyndall. O sea, la capacidad de ver, escúchame bien, la capacidad de ver a las partículas de talco en el aire o a las partículas de polvo en el aire es el efecto Tyndall. Eso es el efecto Tyndall. ¿De acuerdo? Ahora, si tú recuerdas bien, ¿cómo se mueven esas moléculas? ¿Cómo se mueven esas moléculas? ¿De acuerdo? ¿Cómo se mueven esas moléculas, muchachos? Piénsenlo bien. ¿Cómo se mueven esas moléculas? ¿Alguna vez han visto cómo las moléculas del talco se mueven en el aire? ¿De acuerdo? Si han visto alguna vez esas moléculas moviéndose en el aire, son moléculas básicamente que están básicamente desordenadas, totalmente caóticas y desordenadas, ¿de acuerdo? Eso es básicamente un movimiento caótico y desordenado, y ese movimiento caótico y desordenado lo llamamos movimiento browniano. Ese es el famoso movimiento browniano, ¿de acuerdo? Entonces, grábense eso, por favor, muchachos. Tenemos el movimiento browniano, que es un movimiento caótico y desordenado de las moléculas. Cuando ustedes sacuden el polvo, cuando ven el talco moviéndose en el aire, estas moléculas se mueven básicamente desordenadamente, y ese movimiento desordenado lo llamamos básicamente movimiento browniano. Ese es el famoso movimiento browniano. Creo que sí, ¿lo entendemos hasta ahí? Muy bien, ahora, vamos a la tixotropía. Te cuento la tixotropía. Para hablar de la tixotropía, yo necesito que tú en tu hoja, en un cuaderno, donde tú quieras, hagas un círculo, ¿de acuerdo? Ese círculo que lo has hecho con una línea, esa línea es la membrana, y lo que está dentro es el citoplasma. Esa línea es la membrana y lo que está dentro es el citoplasma. Muy bien. En ese citoplasma yo voy a encontrar dos zonas o dos regiones. Lo que está debajo de la línea, que vendría a ser la membrana, sombréala con tu lápiz. Hazla sombreada, como si estuviera básicamente, como si fuera más densa, más espesa. Eso es básicamente lo que encuentras ahí, así sombreadito, ¿de acuerdo? Ahí está. Eso es lo que está sombreado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es citogel, que es básicamente el citoplasma más denso, más espeso. A eso lo llamamos citogel. Y en la parte central de la célula, que no lo ha sombreado, en la parte central lo vas a llamar citosol. Ese es el famoso citosol. ¿Estamos? Entonces, en el citoplasma hay dos zonas. El citogel, que está debajo de la membrana, que es más denso, más espeso, y en la parte central está el citosol, que es más aguado, más líquido. Para que tengas una idea de esto, el citosol es la clara de huevo cruda y el citogel es la clara de huevo sancochada. En otras palabras, en la parte central, el citosol es como la gelatina que la has preparado recién. Has mezclado la gelatina con agua y tiene una naturaleza así media aguadita, pero no es totalmente líquida porque está un poquito más densa. Y cuando sacas la gelatina de la refrigeradora, ese es el citogel, ya con una consistencia un poquito más sólida. ¿Estamos? Entonces, muy bien. Entonces, ahí tienes citosol y citogel. Ahora, el citoplasma puede pasar de gel a sol o de sol a gel si lo necesita. Para pasar de gel a sol, gana agua. Para pasar de sol a gel, pierde agua.
¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes el dato. La capacidad de pasar de citosol a citogel o de citogel a citosol o viceversa, esa es la capacidad de tixotropía. Eso lo hace el citoplasma, porque es un coloide y puede pasar de un estado a otro sin ningún problema. Eso es tixotropía y eso ocurre dentro de la célula. Eso ocurre en el citoplasma. Ahora, ¿por qué es importante la tixotropía? Ya, la tixotropía es importante porque permite el movimiento ameboideo. ¿Qué es esto de movimiento ameboideo? Obsérvalo. Imagínate la célula que acabas de dibujar, que te acabo de decir que dibujes. Esa célula tiene debajo de la membrana el citogel y al centro el citosol. Ahora, imagínate que la célula hace tixotropía. La célula hace tixotropía. Entonces, lo que era sol, el centro, se convierte en gel. Y lo que era gel se convierte en sol. O sea, lo que está debajo de la membrana ahora se ha vuelto más líquida. Y la célula pierde su forma y se desparrama, como lo que estás viendo acá en la figura. Cuando se desparrama, la célula produce esas proyecciones, como si fueran unos dedos. Esos dedos se les llaman pseudópodos. Entonces, la célula se desparrama y proyecta estos dedos, que son los pseudópodos. Son los famosos pseudópodos. Estos pseudópodos posteriormente vuelven a hacer tixotropía y los pseudópodos se vuelven gel. Y la célula se pega y se arrastra sobre estos pseudópodos. Otra vez vuelve a hacer tixotropía y nuevamente se desparrama. Y así va moviéndose poco a poco. Esto es el movimiento ameboideo. Movimiento ameboideo. Y este movimiento ameboideo lo encontramos en las amebas, pero también lo encontramos en los macrófagos y en los linfocitos T. Macrófagos y linfocitos T. Esa es la característica y eso es lo que tenemos que tener en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tienes. Esto es en células que tienen esta capacidad. Pero los vegetales no pueden hacer movimiento ameboideo porque tienen una membrana, una pared muy gruesa. Por lo tanto, no pueden hacerlo. Pero ¿utilizan la tixotropía? Sí, escúchame. ¿En qué casos? Aquí va el asunto. Mira la célula. Estás viendo una célula que tiene los cloroplastos y tiene la pared celular y todo lo demás. Muy bien. Imagínate que la luz viene de abajo. La luz viene de abajo. Entonces, pensaríamos que solamente los cloroplastos que están abajo funcionan. Y los demás solamente estarían ahí de invitados, no harían nada, no comerían nada, no hacían nada, no funcionarían. Mentira. Eso es imposible, porque la célula tiene que aprovechar al máximo su función. Entonces, ni bien la luz toca al citoplasma, el citoplasma empieza a hacer tixotropía. Y al hacer tixotropía, ¿qué hace? ¿De acuerdo? Al hacer tixotropía, genera un movimiento interno, una corriente interna. Esa corriente interna se le llama ciclosis. Esa corriente interna se le llama ciclosis. Esa ciclosis permite mover a las organelas en la parte interna. Y eso permite, escúchenme bien, permite que todas las organelas puedan pasar por el estado de luz a realizar su función. O sea, ese movimiento interno que vemos dentro de una célula vegetal, si la ven a través de un microscopio, ese movimiento se le llama ciclosis y se realiza por la tixotropía. Entonces, ya tenemos la tixotropía. La tixotropía permite el movimiento ameboideo en células animales o protozoarios y también permite la ciclosis en células vegetales. Entonces, ahí tienen la función de la tixotropía. Eso es tixotropía, muchachos, ¿de acuerdo? Y mira, estamos justo a 1 minuto de acabar la clase. No quiero avanzar más porque ya no alcanza el tiempo, pero hemos avanzado todo lo que es el citoplasma con sus principales propiedades. Lo que queda es estudiar ahora las estructuras del citoplasma. En este caso, el citoesqueleto, el sistema endomembranoso, que es el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, las mitocondrias, los cloroplastos, ¿de acuerdo? Mitocondrias y cloroplastos, ¿de acuerdo? Los lisosomas, los peroxisomas, ¿de acuerdo? Los glioxisomas, léanlo por favor, las vacuolas, ¿de acuerdo? Los ribosomas y los centriolos o centrosomas, ¿de acuerdo? Centriolos o centrosomas. Esto es lo que faltaría conversar de citoplasma. Pero ya tienen las diapositivas, ustedes ya pueden ir leyendo y entendiendo qué es lo que tenemos que
repasar, ¿de acuerdo? Necesito que lo hagan, porque es la única forma de que ustedes ya vengan por lo menos teniendo una idea de lo que vamos a trabajar. La próxima semana acabamos lo que es esta parte de citoplasma y empezamos lo que es núcleo. Vayan leyendo también núcleo. Estamos avanzando y estamos yendo tranquilos, sin apurarnos, porque ustedes son anuales, ya les expliqué eso. Y no podemos correr, y así poco a poco por lo menos ya lo van entendiendo. Y como son algunas veces cosas nuevas que nunca han escuchado, entonces ya más o menos van entendiendo la situación. La próxima semana igual, voy a preguntar y voy a hacer que ustedes me respondan. Y si por ahí no han entendido algo, se los vuelvo a explicar hoy día, como explicamos células procariotas. Igualito vamos a hacer la próxima semana. ¿Estamos? Así que a leer, muchachos, a entender esto y a continuar. Ya tienen las diapositivas, así que a repasar nada más. Nos vemos, muchachos. Voy